El Sermón del Monte, por Emmett Fox. Cuando alguien esté comportándose mal a nuestros ojos, si en vez de pensar en la falta cometida, apartamos la atención de lo humano para fijarla en lo divino o en la realidad espiritual de la persona en cuestión, veremos cómo su conducta cambiará de forma inmediata. Este es el secreto para tratar con personas de carácter difícil. Y Jesús había comprendido esto profundamente. Si los que nos rodean se molestan, no tenemos más que cambiar deliberadamente nuestro pensamiento respecto a ellos, y enseguida cambiarán ellos también. Tal es la verdadera venganza. Este procedimiento ha sido probado en miles, acaso millones de veces, y nunca falla si se aplica de buena fe. A veces es hasta divertido verlo funcionar como un mecanismo. Si alguien entra de mal talante en nuestra casa, en la oficina o en la tienda donde estamos, no le contrarrestemos agresivamente ni pensemos en huir de la dificultad. Todo lo contrario, fijémonos en la armonía divina y nos complaceremos al ver cómo la ira desaparece de su semblante y se sustituye por otra expresión. Sus facciones sin duda revelarán el cambio progresivo que tiene lugar en el corazón. Tal vez puede que al principio nos sea más difícil llevar a cabo el tratamiento sin mirar directamente al sujeto, pero cuando tengamos práctica nos será posible ver a través de él la verdad. Una mujer se incomodó oyendo a dos hombres que trabajaban debajo de su ventana y que, ignorando su proximidad, se expresaban de una manera grosera. Por un momento la ira y el desprecio se levantaron en ella, pero recordando este mandamiento, enseguida concentró su atención en la presencia divina en cada uno de ellos, presencia que duerme en el fondo del corazón de todo ser humano, y, hablando en términos religiosos modernos, saludó mentalmente al Cristo que había en ellos. Al instante cesó el lenguaje vulgar. Ella dijo que fue como si la conversación se hubiera cortado con un cuchillo. Probablemente ella se dio cuenta de una forma tan intensa de la verdad, y en ese caso los dos hombres recibieron una sustancial elevación, un levantamiento espiritual, y acaso quedaron del todo curados de su vulgaridad oral. Todos los que han tenido alguna experiencia en estas aplicaciones prácticas de la verdad podrían citar numerosos ejemplos en los que se ha restablecido la armonía por este método sencillo de Jesús. Los animales responden aún más fácilmente a este tratamiento que los seres humanos. Recuerdo dos ocasiones en que unos perros luchaban con tal ferocidad entre ellos que todos los esfuerzos para separarlos habían resultado inútiles, cuando la visión mental del amor divino en todas las criaturas bastó para restablecer la paz. En uno de estos casos el efecto tomó varios minutos, en el otro fue prácticamente instantáneo. Algunas veces ocurre que uno se encuentra en un grupo donde la conversación tiende a ser muy negativa. Se habla de enfermedades o desgracias de toda índole, describiéndolas detalladamente, o se critica sin piedad a los ausentes. Por una u otra razón puede sernos difícil abandonar la reunión. En tal caso, nuestro deber es claro. Debemos mentalmente volver la otra mejilla y ayudar así tanto a los que hablan como a sus víctimas. Déjale también la capa y vete con él 2 millas. Son dos expresiones dramáticas que subrayan aún más el principio de no ofrecer resistencia mental a las condiciones aparentes del mal. Simpaticemos con la actitud del prójimo, tanto como sea posible. Concedamos cada punto que no sea absolutamente esencial y redimamos el resto con la verdad de Cristo. Nunca nos rindamos al error
por supuesto, pero es al pecado y no al pecador a quien debemos condenar. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El odio no cesa con más odio. He aquí el mismo tema otra vez. Pero ahora Jesús presenta esta verdad fundamental de una manera tan clara y sencilla que hasta un niño de corta edad puede entenderla. En lugar de odiar al que parece ser nuestro enemigo, como el instinto primitivo nos insta a hacer, debemos amarle. A las maldiciones debemos responder con bendiciones, al odio con bondad. Debemos orar en especial por aquellos que llevan las cosas hasta el extremo de perseguirnos. Jesús nos los dice de una manera plena y directa, y a fin de ser comprendido por todos, hasta por los más sencillos, añade: si al amor respondéis con amor, ¿qué recompensa tendréis? Nada seguramente, porque cualquiera haría otro tanto. Para adelantar los caminos del Espíritu hay que hacer mucho más. Hay que deshacerse de la hostilidad y del resentimiento. Hay que cambiar el estado mental hasta ser conscientes solo de la armonía y la paz interiores y mantener un sentimiento de buena voluntad hacia todos. Este sistema no solamente es el más práctico, sino que por razones que forman la base del sermón del monte, es el único con el cual se puede hacer algún progreso. La misma salud física, por ejemplo, es un bien del cual no podemos gozar indefinidamente si no guardamos sentimientos de misericordia y de buena voluntad hacia los demás, y aún nuestra prosperidad material desaparecerá un día si nuestra alma no se ha purificado de la hostilidad y la condenación. En efecto, tal libertad es requisito sin el cual es imposible progreso alguno, y todos los que tengan sentido espiritual reconocerán fácilmente esto cuando les toque a ellos. Todo aquel que llega a ser consciente del significado de la idea espiritual encuentra que estos versículos constituyen una lección maravillosa para la práctica del tratamiento espiritual o la oración científica. La idea espiritual es la comprensión del hecho fundamental de la permanencia, la omnipresencia y la omnipotencia del bien, y la comprensión de que el mal es una ilusión transitoria, sin base ni carácter propio, que es destruido por la oración científica. De ahí que lo que podemos llamar el secreto del tratamiento espiritual no reside en luchar contra el error, porque eso solo le da más vida y poder, sino en destruirlo, negándole precisamente energía de creer en él, que es lo que hace que tome cuerpo. La única existencia que posee es la que nosotros le damos animándolo temporalmente con nuestros pensamientos. Quitémoselos y se esfumará en la nada. Nosotros hemos pensado el error en la existencia, conscientemente o con muchas más frecuencia, inconscientemente, y así le damos vida. Está en nuestro poder quitarle esa vida. Dejemos de pensarlo. Es siempre nuestro pensamiento lo que importa. En realidad, como dice Shakespeare, no hay nada del todo bueno o malo, sino que es el pensamiento el que hace que lo parezca. Así pues, el temor, el odio,
y el resentimiento son ideas cargadas de emoción, y cuando las añadimos a cualquier dificultad no hacemos sino inyectarle nueva y vigorosa energía, haciéndola aún más difícil de vencer. Es más, el mero repaso mental de cualquier dificultad le infunde nueva vida. Volver sobre pasados agravios, pensar cuán injustamente nos trató alguien en cierta ocasión, recordando los detalles, por ejemplo, tiene como efecto el vivificar aquello que estaba muriendo lentamente por abandono. Cualquiera que sea la dificultad que se nos presenta de improviso, es la acogida mental que le brindamos, la actitud que adoptamos hacia ella, lo que determina completamente el efecto que producirá en nosotros. Esto es lo que importa, no las personas o las cosas o las circunstancias en sí, sino los pensamientos y la posición mental que observamos hacia ellas. No es la conducta de otros lo que nos mejora o nos frustra, sino nuestros propios pensamientos. Escribimos la historia futura de nuestra vida con nuestros pensamientos de hoy. Somos nosotros mismos los que construimos nuestro destino día a día por el modo como reaccionamos a las circunstancias que se nos presentan. Reaccionar correctamente es el arte supremo de la vida, y Jesús condensó el secreto de ese arte en unas palabras: no resistáis al mal. No resistir al mal, he aquí el principio que, referido a su sentido espiritual, constituye el gran secreto del éxito. Nos permite salir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, regenerar el cuerpo, liberar el alma y en verdad rehacer la vida de arriba abajo. Tan pronto como resistamos mentalmente una circunstancia desagradable o inesperada, le damos por esa resistencia un poder que se volverá contra nosotros. Y en igual medida reducimos nuestros propios recursos. Cualquiera que sea la dificultad con la que nos enfrentemos, ya sea de salud, material, de negocios o sentimientos personales, no nos lancemos contra ellos mentalmente, como es la costumbre general, ni nos plantemos obstinadamente en medio del camino exclamando: no conseguirás lo que pretendes. Obedezcamos la ley de Jesús y no resistamos al mal. Abstengámonos de contrarrestarla mentalmente, así como de alimentarla con nuestra propia esencia. Busquemos mentalmente, a tientas, la presencia de Dios como buscaríamos algún apoyo si de repente nos encontráramos metidos en un cuarto oscuro. Fijemos nuestro pensamiento firmemente en esa presencia que está con nosotros y que está también en la persona o en el lugar en que el mal se ha presentado. En otras palabras, ofrezcamos la otra mejilla. Si así lo hacemos, la situación desfavorable y el malestar provocado por la misma desaparecerán en la nada, de donde vinieron, y nos dejarán libres. En esto consiste el verdadero método espiritual de amar a nuestros enemigos.